La primera pregunta que pensamos cuando pensamos en hacer este tema, este programa, era ¿qué comemos? ¿No? ¿Qué nos metemos en el cuerpo en el siglo XXI, los humanos promedio, digamos? Bueno, la alimentación hoy en día gobernada por marcas que nos resultan muy familiares y como muy familiares nos pareciera que hay una abuelita cocinando, ¿no? En la cocina de cada una de ellas, han ido cambiando radicalmente nuestra alimentación y nosotros dejamos de comer alimentos naturales, estamos en progresión a dejarlos de comer cada vez más, estos alimentos que uno no necesita tener ingredientes para entenderlos, ¿no? Desde una fruta, una verdura, una legumbre, una lenteja, uno no tiene que explicar qué es, lo sabe. A pasar a conformar cosas comestibles hechas con ingredientes muy baratos y maquilladas con otros ingredientes con los que solo cuenta la industria, que nos hace creer que eso es un alimento, que tiene una fruta, que tiene... Entonces, la industria cuenta con harina, azúcar, aceite y luego maquillaje. Cuenta con colorantes, saborizantes, texturizantes. Con todo eso arma un menú que pareciera que es muy igual al que nosotros comemos. Te da pan. Uno comía pan, ahora te da pan. Ahora, lo que pasa es que ese pan es tan distinto al otro pan, empezando porque tiene cinco azúcares distintos, aditivos que uno no tendría por qué comer, dura una eternidad. Y hoy las personas, como la particularidad y lo que hace, para mí, al problema más evidente de la alimentación es que no sabemos lo que comemos. ¡Ma! ¿Me compras un alfajor? No, no, mejor unas papas. Bueno, dale. Es un mimo. No lo veo en todo el día. ¿Y unas galletitas para la merienda de mañana? Bueno, dale. Bueno, hoy no me da el tiempo para preparar nada. Es un día, no pasa nada. ¿Qué es un alimento procesado o ultraprocesado? Bien, ahí lo que tenemos que entender es básicamente que los alimentos salen de la naturaleza, que el hombre a lo largo de su historia, para poder preservar esos alimentos, desarrolló distintas estrategias justamente para que no se deterioraran y para ser capaz de consumir alimentos fuera de la estación, por ejemplo, ¿no? O sea, poder consumir duraznos todo el año, poder consumir carne un tiempo más largo del que necesitamos, digamos. Entonces, comenzó a desarrollar métodos de conservación, que esos son como métodos que vos usás para modificar las características de los alimentos, que duren más tiempo, en algunos casos que sean más fáciles de digerir. Esos son los alimentos, digamos, que nosotros denominamos procesados, cuando vos los modificás para extender su vida útil. Ahí tenés todo lo que es la refrigeración, los alimentos después que son congelados, que en realidad lo único que haces es enfriarlos. Después podés tener otros alimentos donde le aumentás la temperatura. Entonces, por ejemplo, la leche pasteurizada, lo que buscas es matar a los microorganismos que la deterioran y que dure más. Eso tiene como, ahí tenés el procesamiento de alimentos con un fin claro, que es preservarlos, ¿no? O sea, se habla de que el procesamiento es muy importante en la historia, digamos, de la humanidad para permitir que cuando el ser humano empezó a vivir en ciudades, tuviera los alimentos suficientes para vivir. Pero digamos que cuando ese procesamiento de alimentos empieza a ser utilizado no solamente para preservar, sino con fines comerciales, empezamos a hablar de un cambio en estos conceptos y surge hace poquito tiempo, desde una mirada, digamos, retrospectiva, lo que se denominamos ultraprocesados, que son aquellos alimentos que sí tienen un proceso, digamos, un procesamiento industrial, pero que se alejan de lo que existe en la naturaleza, ¿no? Entonces son alimentos que tienen distinto tipo de transformaciones, que generalmente son distintos a lo que tenemos en nuestra casa, digamos, o que podemos preparar con los ingredientes que compramos en el supermercado y que cocinamos, y se caracterizan por tener muchos aditivos artificiales y en general son productos que tienen mucha cantidad de azúcar, de grasa y de sal. Entonces, cuando tratamos de ver, bueno, ¿por qué tienen tanta cantidad de azúcar, grasa y sal? Bueno, en realidad ahí aparecen temas vinculados con el costo, de que en realidad el azúcar es un ingrediente muy barato, y también temas vinculados con, digamos, nuestro organismo. O sea, el ser humano, como está acostumbrado a vivir en un entorno hostil, o sea, en realidad fuimos como de cierta forma desarrollados para sobrevivir a un ambiente caracterizado por la escasez de alimentos, tenemos una predilección por el azúcar y la grasa porque son, digamos, nutrientes que nos dan energía.
Entonces, cuando la industria empieza a usar esos ingredientes para hacer que a nosotros nos guste más y que por lo tanto compremos y comamos más de esos alimentos, empieza a haber un problema en el sentido de que tenemos alimentos que no están diseñados pensando en nutrirnos, sino que están pensados en un fin comercial. Seguro has escuchado decir que los niños y niñas cada vez consumen más productos ultraprocesados, pero ¿cuáles son y cómo podemos reconocerlos? Los productos ultraprocesados son formulaciones industriales producidas utilizando ingredientes que comúnmente no tenemos en la cocina de nuestras casas. Contienen varios aditivos y poco o nada de alimentos naturales. En su mayoría tienen excesiva cantidad de azúcar, grasas y sal, dañando la salud y el desarrollo de los niños y niñas. Cada vez existe más evidencia de que el consumo frecuente de estos productos se relaciona con la obesidad y los predispone a padecer en el futuro enfermedades como hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares y distintos tipos de cáncer. ¿Cuánto hay de cierto en que son adictivos, en que producen adicción? En realidad ahí es como también, entramos como en todos términos debatidos, ¿no? El ultraprocesado, hay toda una rama de, digamos, sobre todo la ciencia y tecnología de alimentos que dice que no existen. Y cuando entramos a la adicción hay como algunos puntos, digamos, que se habla de que estrictamente no se puede hablar de que son adictivos en sí mismos, pero lo que sí es verdad es que cuando nosotros tenemos alimentos que tienen mucha cantidad de azúcar o mucha cantidad de grasa, eso lo que hace es generarnos, como lo que se habla del sistema de recompensa, ¿no? O sea, nos generan placer. Ese placer, como yo te comentaba, o sea, cuando éramos, digamos, prehistóricos en el sentido de estábamos en un ambiente hostil, eso era un mecanismo para protegernos, para asegurar que íbamos a elegir alimentos que nos iban a dar energía para sobrevivir. Actualmente eso no pasa, o sea, vivimos en un ambiente donde hay disponibilidad suficiente de alimentos, entonces esa cantidad tan alta de azúcar y de grasa lo que hace es estimular ese circuito de recompensa y nos lleva a querer consumir más o a querer consumir más cantidades. Y lo otro que tiene que ver no necesariamente con la adicción es lo que tiene que ver con la saciedad. Y es que generalmente son alimentos que tienen muy poca estructura, o sea, si comparás, no sé, un choclo con estos snacks de harina de maíz, en realidad la estructura está totalmente rota, ¿no? O sea, el grano de choclo no queda absolutamente nada, es como básicamente una pasta, y eso lo que hace es que se digiere muy rápido y nuestro cuerpo no se da cuenta que consumió esa cantidad de comida. Entonces, como nos sacia menos, comemos más. Si tuviéramos que pensar cómo comemos los uruguayos, Raquel, ¿qué dirías? ¿Qué comemos? ¿Cómo comemos? Bueno, en realidad no estamos comiendo bien. Hemos cambiado nuestros hábitos alimentarios, ha aumentado muchísimo el consumo de alimentos industrializados, comemos muy pocas verduras, pocas frutas. Yo te diría de que todo lo que compramos industrializado, que ya viene con exceso de grasas, azúcar y sal, una de las cosas que cambia es la palatabilidad, o sea, es esa mezcla de sabores que nos quedan como en el paladar, ¿ah? Y eso hace que nos acostumbremos a comer excesivamente dulce, excesivamente salado, y cuando eso comienza a pasar a edades muy tempranas, en ese periodo, cuando el niño empieza a probar alimentos, si en lugar de un trozo de pan le doy una galleta, si en lugar de un vaso de agua le doy un jugo en caja, ya lo empiezo a acostumbrar y aumenta el umbral de dulzor y de salador. Entonces después es muy difícil con la comida casera llegar a esas cantidades y los chiquilines terminan rechazando la comida porque dicen no tiene el mismo sabor, no es lo mismo. Franco, cuando vos la escuchás a Raquel decir eso, ¿no? Hablar de cómo comen los adolescentes y los niños. Sí, no, ahora con algo que había dicho al arranque, me quedé con que yo conozco gente que su argumento para no comer verduras, legumbres, etcétera, es porque
lo insano es rico y lo sano no es rico. Ese es un argumento que bueno, me preocupa también y que lo escuché en más de una ocasión. ¿Y vos, Franco, en el liceo, por ejemplo, hay cantina? Sí. ¿Y qué hay en la cantina del liceo? Bueno, hay cosas caseras que hacen ahí en la cantina y también, bueno, hay cosas que vienen tipo alfajores, ¿no? Galletitas, papas chips también, maní, bueno. Tengo una amiga que siempre en su vida llevó fruta para la merienda y nunca jamás era la única que llevaba. La única. Y nadie le decía nada. No, nunca viví una situación de bullying. ¿Pero había una sola en cuántos que llevaba fruta? Una sola en las 2 clases, o sea que sería una sola en 60. Que llevaba fruta. ¿Los Sí. demás qué llevaban? Bueno, la gran mayoría no llevaba nada, o llevaban, claro, galletitas, o llevaban plata para comprarse algo en la cantina. En toda celebración, la comida y la bebida tienen un papel importante. Sin embargo, muchas de las cosas que comemos y tomamos en los cumpleaños, así como las que incluimos en sorpresitas y piñatas, son productos ultraprocesados con exceso de grasa, sal y o azúcar. Entonces, ¿por qué asociamos los festejos con comer y tomar cosas no saludables? Lo cierto es que niños y niñas no tienen instalado el concepto de que las celebraciones tienen que ser así. Somos los adultos y la sociedad en su conjunto quienes contribuimos a instalar y reproducir esta idea. La asociación de estos productos con momentos especiales y felices hace que niños y niñas generen preferencias y quieran consumirlos. Y después tenés otros productos, esos están bien claros, que son, digamos, no saludables y que son como ultraprocesados, pero tenés otros donde hay como una gran nebulosa, porque son productos que usan una estrategias de comunicación y de marketing muy fuertes para venderse como saludables. De hecho, se usan palabras como saludable, natural, Exacto. nutritivo. Y si pensás, el típico ejemplo, muchas veces son los cereales de desayuno, ¿no? Que te usan incluso personajes infantiles que se ven fuertes, que te dice tengo 155 vitaminas o cosas por el estilo, exagerando, ¿no? Pero son alimentos con mucha cantidad de azúcar, con mucha cantidad de sodio. Entonces muchas veces las familias los eligen pensando, por ejemplo, en los hijos, dicen, pero esto es bueno, es saludable, y en realidad no lo es. Pasa con las galletitas, ¿no? O sea, hay muchos productos que se venden con un disfraz, digamos, de soy saludable, ocultando todas estas características que en realidad son nocivas para la salud. Y el otro punto es que en realidad la información no basta. O sea, en realidad lo que necesitamos es proteger a la gente. Regular. Exacto. Necesitas mecanismos regulatorios que aseguren que la gente efectivamente esté protegida de la información engañosa y que además, digamos, regules el entorno donde estamos viviendo, ¿no? O sea, en el sentido de si yo voy a una escuela, en realidad, ¿qué alimentos debería tener en la escuela? Deberían ser saludables. Yo no debería estar incentivando en el lugar donde están formándose los hábitos de los niños y las niñas alimentos ultraprocesados. Esas medidas regulatorias, digamos que tienen una oposición muy fuerte por parte de la industria. Entonces Uruguay, si bien avanzado, el típico ejemplo son estos octógonos, ¿no? Estos octógonos negros que indican cuando los alimentos tienen mucha cantidad de azúcar, grasa o sodio, pero en realidad necesitamos complementar eso con otras medidas regulatorias y fiscalizarlas, ¿no? O sea, Uruguay tiene, por ejemplo, una ley de alimentación saludable en los centros educativos que prohíbe la publicidad de alimentos con determinadas características, en general mucha grasa, azúcar y sodio en los centros educativos, que implica que no los podrías ver, o sea, no se podrían exhibir. O sea, vos no podrías ir a la cantina de un liceo y ver un alfajor. O bolsitas de papitas. Tendría que estar, digamos, sí, fuera de la vista de cualquier persona. Eso no pasa, ¿no? Entonces tenés ahí, por un lado, falta de fiscalización de las autoridades, pero también una falta de cierta forma de control ciudadano, ¿no? Porque en realidad cada uno de nosotros podría decir, bueno, esto no puede pasar porque existe esta ley. Entonces, tenemos que sí trabajar en esa línea de concientizar a la población de los derechos que cada uno de nosotros tenemos y además lograr empujar otras regulaciones. El típico ejemplo es
la regulación de publicidad dirigida a niños. O sea, no podríamos tener alimentos que se promocionan como adecuados para niños que tienen muchísima cantidad de azúcar, que es lo que pasa habitualmente. Y la asociación de esos productos con dibujitos animados Exacto. o con cuestiones o con juguetes Exacto, sí, ¿no? que O sea, generan un vínculo entre la comida y otras cosas, otros atributos. Y si vos pensás en el caso de los niños chiquitos, muchas veces piden los alimentos no por el alimento en sí mismo, sino por el juguete o porque ven al personaje que ven en la tele. Entonces, ese tipo de cosas claramente necesitan un marco regulatorio que los prohíba. Muchos productos ultraprocesados aparentan ser similares a las comidas preparadas en casa. Sin embargo, no todo es lo que parece. Los productos ultraprocesados contienen diversos aditivos como colorantes, edulcorantes, emulsionantes, saborizantes y conservantes. Cada vez existe más información sobre los efectos negativos de consumir frecuentemente estos productos, especialmente cuando lo hacemos desde la infancia. Ningún producto ultraprocesado puede sustituir las comidas preparadas en casa a partir de alimentos naturales. Yo estoy horrorizada de la cantidad de personas dispuestas a exponer a sus hijos e hijas con productos que son nocivos porque ganan dinero con eso. Claro, puede que esas mismas personas, actores, actrices, músicos, deportistas incluso, no sepan que ese producto que están promocionando es algo nocivo. Pero bueno, tiene que haber regulación ahí también, porque esta información está ocurriendo todo el tiempo y la información que falta es la única información que nos puede llegar a sacar de todo esto. Entonces, leyes y comunicación responsable. Bueno, la industria sabe que necesita a nuevos clientes todo el tiempo, que necesita una sociedad que coma lo que ellos producen y que cada vez lo coma con más frecuencia, y el mejor momento de tomar a alguien para crear primero para crear el gusto, ¿no? Para moldear esta expectativa luego de dulzor, esta referencia con un color. Un niño hoy en día puede relacionar rápidamente la frutilla con el color rosado de un yogur, y tal vez no lo relaciona fácilmente con una fruta, y la fruta le resulta demasiado ácida, demasiado compleja. Entonces la formación del gusto se hace, no bien las criaturas empiezan a comer. El primer producto con el que ingresa el gusto industrial, lamentablemente, es el sustituto de lactancia materna, es la leche artificial, con la que estas marcas se han hecho los emporios que son, que es un producto que pareciera necesario porque, bueno, distorsionaron todas nuestras posibilidades como humanidad, como personas, y nos generaron problemas que no teníamos. Pero sin dudas es un producto que rompe, entre otras muchas cosas, estamos hablando solo del gusto, rompe con la diversidad y la complejidad que tiene la leche materna en presentar justamente uno de los objetivos de la leche materna es presentar la diversidad de estímulos que recibe esa mamá y que esa mamá manda a través de su teta a ese bebé. La leche industrial es siempre el mismo sabor, el mismo perfume, el mismo dulzor, entonces ya hay una criatura condicionada, pero por sobre eso, luego cuando empezamos a presentar los sabores a la primera infancia, lo que suele presentar cada vez más son estos preparados de la industria que parecía que nos dejan muy tranquilos, en que están como configurados nutricionalmente de una manera muy adecuada. Entonces vamos y compramos la papilla que viene con estos preparados industriales, que en realidad son nuevamente harina, azúcar y aceite. Entonces nos están presentando una idea de nutrición y una idea de producto pensado para un bebé, pero en realidad es un producto pensado para el nuevo consumidor de esa marca, que luego no va a tener otra cosa para ofrecerle a ese comensal adulto que va a terminar prefiriendo y referenciando esos sabores como los sabores conocidos, que le gustan y que cree que le hacen bien. Alimentar a los niños y niñas no siempre es fácil, sobre todo cuando no quieren comer la comida que les preparamos o las cantidades que esperamos que coman. Esto es algo que en general nos preocupa, nos puede generar estrés. Muchas veces buscamos estrategias con tal de que coman algo, como darles alimentos ultraprocesados, distraerlos con el celular o la televisión, darles un premio o presionarlos para que coman. Sin embargo, estas costumbres pueden ser contraproducentes, haciendo que el momento de la comida no sea agradable para los niños y niñas, favoreciendo hábitos de alimentación poco saludables y la preferencia por productos ultraprocesados. Lo que hacemos es construcciones racionales y decimos, no, yo como esto por esto, pero en realidad lo que estamos haciendo es justificando una decisión emocional, un impulso emocional. Entonces, ¿qué pasa ahí? Los alimentos sabrosos, entonces nos encontramos con ellos más invitados por lo emocional y los saludables más por lo racional. Y fíjate que pasa otra cosa interesante,
que es interesante ver y que invito a los televidentes a que hagan el ejercicio cuando ven publicidades, cuando ven alimentos, que es lo siguiente, y es una cosa a la que nosotros nos enfrentamos trabajando hace años para trabajar en temas de alimentos y su publicidad. Casi cualquier producto se vende bien si pone una fruta o una hortaliza, porque sabemos racionalmente y emocionalmente nos invita a algo saludable. Entonces vendo una computadora con una manzanita, vendo un chicle porque tiene adentro banana o manzana, vendo un agua, vendo cualquier cosa, condones de frutilla. Todo aquello que está vinculado a frutas y hortalizas tiene algo como bueno, bondadoso, saludable, lindo en el aspecto emocional. Y otros productos se venden vendiéndose con la imagen de frutas y hortalizas. Y las frutas y hortalizas no pueden venderse a sí mismas de la misma manera. O sea, sirven como poesía para que otros vendan, pero no para sí mismas, que es el gran dilema de eso. Y eso está vinculado, y ahí voy al otro punto de este estudio sobre los uruguayos y sus alimentos, que le preguntamos a los uruguayos, bueno, ¿qué te inhibe? ¿Cuáles son los frenos para comer más cantidad de frutas y hortalizas? ¿Por qué no comes tantas frutas como te gustaría o sentís que es saludable? Y ahí aparecen 4 factores, a grosso modo grandes, aparecen otros, pero los 4 centrales son, por un lado, te dicen la costumbre, que es una cosa cultural. Después tenés el fenómeno del pienso, que la gente te dice, no sé qué hacer con un brócoli, que eso está vinculado a la cultura, a la costumbre, porque en realidad hay 1000 cosas para hacer con un brócoli, pero no las conocemos, o no las practicamos, o no las enseñamos generacionalmente. Después tenés el tema precio, sobre el cual la comunicación mucho no puede operar, pero es una construcción simbólica también, y está muy dada... Porque a veces hay comida ultraprocesada que es más cara que un brócoli. Por supuesto. Después te dicen, los uruguayos no son muy sabrosos, hay un tema de sabor, pero eso también está vinculado a la cultura, porque vos podés hacer de una berenjena un plato exquisito. El asunto es tener la práctica y saber hacerlo. ¿Cómo dirían que comemos los uruguayos? Creo que Miguel es más apropiado para ese diagnóstico porque los recibe en su consultorio. Nada, si me guío por la evidencia científica, los datos que arrojan a nivel epidemiológico, estamos bastante mal. Solo el informe de la OPS que va del 2000 al 2013 habla de un incremento de un 146% de lo que son los ultraprocesados, y 2 de cada 3 adultos uruguayos padecen de exceso de peso y 1 de cada 4 niños. Así que estamos bastante mal. ¿Y vos dirías que tenemos la percepción de que comemos tan mal? ¿O comemos mal y creemos que comemos bien? No, creo que hay una falsa creencia que en Uruguay tendemos a comer mejor que en otros lados, pero la realidad es que el producto alimenticio ha desplazado bastante los alimentos en el consumidor promedio uruguayo, y lamentablemente cada vez nos alejamos más de lo que son nuestros hábitos. Las tendencias han conquistado mucho más el paladar uruguayo que los hábitos saludables. Y te agrego una cosa más, mi función obviamente en el libro que escribimos junto a Miguel tiene mucho más que ver con lo periodístico y con la redacción que con el conocimiento de investigaciones científicas, pero sí de leer todas las investigaciones científicas que Miguel me obligó a leer para formar parte. Sí puedo decir que creo que los uruguayos, y quizá es igual de problemático que los ultraprocesados que consumimos, situamos a la comida en un lugar de privilegio que nos hace que si no comemos mal, y cuando digo mal me refiero a abundante y polenta y asado y banquete, es como que le vemos muy complicada la posibilidad de pasarla bien. O sea, encontrarnos a no saturarnos de comida y en general de mala calidad no suena un buen plan, y es tan preocupante lo que metemos como el lugar sagrado en el que tenemos estos productos de mala calidad.
¿Saben qué vamos a cocinar? Empanadas. Miren lo que tenemos hoy por acá. ¡Hola, soy Remolacha! ¿Cómo comemos los uruguayos? Apurados, casi siempre. Monotemáticos, diría yo. Estamos intentando diversificar nuestra dieta y darle a esos momentos el valor que merecen, ¿no? Una cosa que vos siempre decís tiene que ver con la pérdida o sea, como una desconexión con la cocina, con el cocinar, con la actividad de cocinar, que genera que comamos cosas que no nos hacen bien, o que no son cocinar, que no son comida cocinada. Sí, estamos invadidos por la publicidad y por por los insumos que comemos, que muchas veces no son alimentos. Muchas veces caemos en la simplicidad de adquirir productos alimentarios que no tienen propiedades saludables para nosotros, y estamos desaprovechando esta oportunidad que tenemos todos los días de cambiar nuestra salud, destinándole a la cocina, un hecho cultural de suma importancia en la vida de las personas y históricamente, ¿no? Estamos desperdiciando esta oportunidad de darle a la alimentación el valor que realmente tiene, tanto en lo vincular como en lo social, como en lo saludable y también en lo educativo, ¿no? Aprovechando la instancia de alimentarnos no solo para compartir un momento con nuestros hijos, nuestra familia, sino con los alumnos en la escuela también, llevando a aplicar hábitos, habilidades y conocimientos a una instancia que obligatoriamente tenemos que hacer, que es alimentarnos. Vos decías esto de la información. También esto lo que abre es como dos clases de humano, ¿no? Dos clases de persona, la que tiene información, la que empezó a adquirir información, la que tiene la capacidad de adquirir, el tiempo de adquirirla para tomar decisiones, y se crea como esa categoría, ¿no? Entre los que saben y los que no. Sí, es muy perversa esta idea de que la información es un lujo, y es el primer problema de acceso que tenemos. La verdad es que por eso es que hacen falta leyes, porque si no, o sea, está todo el tiempo sobrevolando la idea de que, bueno, hace falta educación. ¿La educación quién la provee en este momento y de una manera sumamente intensa? Las mismas marcas, porque uno se educa con la televisión, uno se educa con las publicidades, uno se educa con lo que el entorno repite permanentemente como comida. Entonces la regulación lo que viene a hacer es proveer un acceso a la información igualitario. Por eso es que a las marcas les genera tanto rechazo que haya una ley. Y una y otra vez vuelven a esta idea de la educación, porque saben que han hecho de la información algo totalmente esquivo y algo totalmente carente. Entonces yo creo que hay varias deudas, ¿no?, por todos lados. Sin duda la principal es la política, en donde hay que conducirnos hacia regulaciones que nos igualen. Y por el otro lado también hay una gran carencia en los medios de comunicación, que son quienes repiten una y otra vez los mismos mensajes publicitarios como si fueran información, recurren a nutricionistas y a científicos que están trabajando para las marcas y entran a los programas de televisión a repetir cosas tremendas. Se busca esta idea de las dos campanas, cuando no hay dos campanas, hay una necesidad de conducirnos hacia una sociedad más sana, y del otro lado una necesidad de crear las peores leyes posibles para que el negocio siga floreciente. El consumidor no es consciente, el rotulado ayuda muchísimo a abrir los ojos, a desnudar que hay cosas que realmente no son como deberían ser. Lamentablemente el decreto ha sido modificado un poco y se aleja de lo que recomiendan, bueno, de lo que dice la evidencia, lo que recomiendan autoridades más competentes en relación a los criterios a utilizar. Pero bueno, lo importante por lo menos es que esté, discrepo con algunos de los criterios que se utilizan, pero lo importante es que esté y que el consumidor empiece a entender de qué se trata la calidad de los productos. La gente es más
tiende más a comer más sano, lee más información. A veces hay mucha desinformación, producto de muchas informaciones cruzadas que hay, y muchas veces el producto está fríamente calculado para engañarnos y darnos esa sensación de falsa seguridad, ¿no? Cuando dice sin colesterol, rico en omega 3, bajo en calorías. Ahora, te cuenta una propiedad del producto, no te está contando la globalidad del producto. El rotulado frontal en relación a eso te ayuda, te dice, mira, de la totalidad del producto, esto es lo que está mal. Cuidado, está divino lo que te dice acá adelante, pero hay cosas que no están bien. Para agregar nomás, o sea, estamos en una era de que todos estamos persiguiendo la confirmación de nuestros sesgos. Entonces una cosa es saber que lo que el producto tiene no es lo más saludable y otra cosa es un poco lo que queremos creer. Entonces yo sé que si doy vuelta al paquete puedo encontrar, pero acá es todo verde, esto es rico en omega 3 y como tengo unas ganas de comprar lo que no puedo más, voy por ahí y me olvido que está Miguel en su Instagram diciéndome que no todo es lo que parece y que hay un montón de evidencia al respecto. Entonces la idea del libro también era un poco eso, era tratar de cultivar ese lado racional a la hora de que el impulso por agarrar lo que nos gusta nos puede. Y es importante también para disculparnos a nosotros mismos, saber que no es casualidad los impulsos que tenemos y que somos mucho más animales de lo que creemos, nuestras pulsiones son animales y la industria lo sabe. No es casualidad que lo que a la industria más dinero le genera es también lo que más placer nos genera a nosotros en términos de reacción química y cerebral. Entonces sí hay que tratar de dar la lucha, sí hay que ir con lo máximo que podamos contra lo que nos dice nuestro impulso, pero a no ser ingenuos y pensar que esto es uno contra uno y que esto es, a la industria se le ocurrió este alimento que es un poco salado, un poco crocante y con mucha grasa, y resulta que a mí me gusta. No, la industria invierte millones de dólares en probar combinaciones para llegar a esa conclusión y después ponérnoslo ahí en la góndola con rico en omega 3 o con bajo en tal cosa, con un paquete divino que nos muestra gente que soñamos ser, que supuestamente consume esos productos y llega a esos lugares. Entonces no es muy justa la pelea y si bien hay que tratar de darla, también hay que dormir tranquilos que todos contra uno suelen ganar todos. El estudio que hizo, la encuesta que hizo ANEP en el año 2019 con el apoyo de UNICEF, una encuesta a escolares, que ahí, bueno, mostró que cerca del 40% de niños en edad escolar ya tiene sobrepeso, y en relación a las comidas, se vio que un niño, fíjense ustedes, que para un adulto la recomendación es no más de 50 gramos de azúcar al día. 50 gramos. Un niño, de acuerdo a esta encuesta, dio que consume 3 kilos de azúcar al mes. ¿Ah? Haciendo el análisis de los alimentos fuentes de azúcar, se vio que 1 kilo corresponden al azúcar que se le puede agregar a la leche de la mañana, de la tarde, algún dulce en un pan, algún producto casero que se haga. Pero los otros 2 kilos corresponden a los alimentos ultraprocesados o industrializados que el niño come. ¿Ah? Los alfajores, las golosinas, las bebidas refrescantes, las leches, las chocolatadas, los yogures comprados. Es un exceso de azúcar que hace que promueve obviamente el incremento de peso, pero además crea un campo propicio para que a mediano y a largo plazo aparezcan enfermedades no transmisibles, es decir, diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, ¿ah? Que antes eran problemas de salud, que los veíamos en nuestros abuelos, ¿no? En la gente grande. Ahora, en la consulta diaria, todas las semanas tenemos niños y adolescentes con problemas de presión elevada, de glicemias, o sea, azúcar en sangre alteradas, y uno analizando qué es lo que come, vemos que las causas están allí.
la alimentación es hoy la primera causa de enfermedades evitables y de muerte prematura. La obesidad siempre aparece como lo que enmarca el factor de riesgo más grande al que está sometido nuestra población. Sin embargo, a mí me parece que es una especie de problema que también nos creamos quienes queremos comunicar estas cosas, porque yo cuando escribí mi libro Mala Leche, lo hice centrada en la alimentación de mi hijo. Mi hijo es una persona muy flaquita y siempre lo va a hacer, coma lo que coma. Su cuerpo no porta grasa, es una cosa como, es así, es magrito, yo también. Ahora, eso, lejos de ser un indicador de salud, es un indicador de extrema peligrosidad, porque los cuerpos, cuando acumulan grasa, están también recurriendo a una capacidad adaptativa ante ciertos estímulos. Quienes ni siquiera generan grasa pero comen en este sistema están aún más en riesgo. Entonces eso está basado en evidencia que existe cada vez más contundente, que muestra que una persona no se puede quedar tranquila o creer que es saludable si está comiendo esta comida que ofrece la industria como tal y no engorda. Que es una cosa que tenemos que repetir una y otra vez, porque los índices de obesidad infantil llegan al 10% de nuestra población. Ahora el 90% que queda están, de obesidad estoy hablando, ¿no? De sobrepeso, que es otra categoría que es más difusa. Pero sí obesidad. Ahora, ¿el resto está comiendo bien? No. El resto simplemente está comiendo lo mismo y está ganando en problemas de salud muy fuertes. Yo conozco niños a mi alrededor, también amigos de mi hijo, medicados contra hipertensión. Ninguno de ellos tiene kilos, uno podría decir, kilos de más, no. Nada, entonces hay que pensar cuáles son nuestros estándares de salud. Es muy fácil pensar desde lo evidente, desde lo obvio, desde lo que se ve, ¿no? Bueno, ahí hay un problema, entonces toda la sociedad está como muy encargada de identificar eso como problema. Sin embargo, lo que tenemos que pensar es que es una sociedad toda muy enferma, que hemos depreciado nuestra idea de salud de una manera tan fuerte en nuestra sociedad que damos por normal tomar pastillas y calmantes para la cabeza, para la panza todos los días, damos por normal empezar a los 30 años con medicación crónica, damos por normal un montón de cosas que no lo son. Y por supuesto, al ser esto un elemento tan disruptivo de la calidad de vida de toda la sociedad, debería ser regulado y necesita con urgencia ser regulado. Pero estas marcas crecieron en base a nuestro desconocimiento y a su desregulación. Entonces están haciendo todo lo posible porque eso no suceda, y lo hacen con mucha perfección. En Uruguay, que generaron una ley buenísima de rotulado, las marcas encontraron en el cambio de gobierno la posibilidad de ir para atrás en un montón de avances. Entonces esto es, es un negocio que es, entre todas las cosas, antidemocrático, porque se basa en obstruir procesos democráticos de regulación y leyes de salud pública que beneficiarían a toda la población. Y lamentablemente encuentran en nuestros políticos de países empobrecidos el lugar, la plataforma ideal para generar sus propias leyes y para boicotear y obturar cualquier tipo de avance. Porque esa es una construcción que han hecho los ultraprocesados, y qué es lo que hace que, por ejemplo, en los niños y los adolescentes, de pronto tengas muchísimos casos en donde resulta que les da vergüenza ir a la escuela o ir al liceo con una manzana, porque no son cool, porque no están llevando algo cool, ¿no? Que está de moda. Por supuesto, ahí hay una construcción publicitaria atrás que se agrega a todos los elementos antedichos, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay un despertar de conciencia que estamos viviendo, que estamos, en algunos casos, mucha gente protagonizando, y cambio generacional que tiene que ver con distintos temas, y acá me voy a temas más abiertos como el medio ambiente y otros, que es una suerte de toma de conciencia de que esta sociedad hiperconsumista, como la estamos construyendo y viviendo, es suicida, es un disparate absoluto, y en ese sentido tendremos que trabajar todos para reacomodar esas cosas, pero es una cuestión cultural, ideológica, filosófica y política también. Y se genera en ese esquema una desigualdad entre por esta cosa de que el alimento tiene una cosa como de estatus, pero también por el acceso a información, o incluso porque la comida de calidad a veces resulta mucho más cara que la que no lo es. Sí, ahí tenés temas vinculados a la desigualdad por todos esos motivos que vos decías. Ahí tenés una primera línea vinculada con esto. Muchas veces aparece cuando vos tenés recursos limitados, ¿no? O sea, tu capacidad económica no es suficiente para comprar todos los alimentos que querías. Estos alimentos, o sea, determinados, no sé, un refresco o una hamburguesa, se posicionan como esto, como un nivel
de estar incluido en la sociedad. pertenencia. ¿Y por qué? Por la publicidad, no es casual, ¿no? O sea, en realidad asociamos esos productos con un determinado nivel de vida. Entonces, obviamente, hay un tema de que las poblaciones más vulnerables desean, digamos, acceder a eso como un símbolo de pertenecer a la sociedad. Por otro lado, tenés lo que vos decías de precios, que muchas veces los productos más baratos son los de peor calidad nutricional. Cuando hablamos de ultraprocesados, ¿no? Porque también decís, bueno, en realidad yo podría perfectamente comprar carne y me va a salir más barato que comprar una hamburguesa congelada muchas veces, ¿no? O sea, dependiendo del corte que elija. Con forma de Mickey. Exacto. Todos los alimentos que necesitas para crecer están en la naturaleza. Existe una gran variedad de olores, texturas, aromas y sabores. Animate a probar distintas frutas y verduras. Son ricas y nos llenan de placer, además de despertar nuestros sentidos. ¿Cuál es tu comida favorita, Franco? Bueno, La verdad, ¿eh? Sí, bueno, te voy a decir la verdad. La milanesa. La milanesa, ahí sí. ¿Con ensalada? No, con sí. papas fritas. Bueno, la milanesa con lo que sea, porque está. Sí, como más ensalada que papas fritas, ¿no? ¿Sí? Sí. Y cuando hablas de ensalada, ¿qué ves en la cabeza cuando decís ensalada? Bueno. ¿Qué tiene tu ensalada? Mi ensalada, te voy a decir lo que tiene lo que yo me imagino cuando digo ensalada. Ahí está. Bueno, un bowl con abundante lechuga. Bien. Zanahoria rallada y algún que otro tomate y cebolla. Bien, por lo menos tenés 4 ingredientes. Sí, bueno. No, la ensalada, superaste la mixta. Sí, no, y después mi ensalada tiene tomate, huevo duro rallado, cebolla, zanahoria rallada también, y a veces lechuga, porque la lechuga no es algo que me encante, me fascine, pero tampoco la odio, así que generalmente... ¿Y por qué comes lechuga si no te encanta ni te fascina? Por salud. Porque hace bien. Sí, claro. Bueno, nosotros hacemos experimentos, hacemos como un laboratorio del gusto y hacemos experiencias con ellos, con los que confían, no los obligamos a participar, es el que quiera participar lo hace con los ojos cerrados y empezamos a probar diferentes cosas. A veces nos llevamos sorpresas increíbles que asustan. Entre sal y azúcar, ni siquiera esa diferencia son en algunas oportunidades capaces de separarlo. Entonces, si partimos de eso, el sabor original de la frutilla va a ser siempre el del yogur de frutilla y no el de la frutilla, fruta sacada de la tierra. Los saborizantes, los conservantes, los colorantes están presentes en su vida tan naturalmente y tan antinaturalmente, Claro. Que forman parte de su alimentación y de la cabeza de los padres también, que muchas veces utilizan la alimentación como también usan la tablet como chupete electrónico. La alimentación o es un premio o es me lo saco de arriba con esto. Entonces no me tengo que preocupar ya por este tema porque ya me lo saqué de arriba. ¿Qué come él? Él solo come esto, esto y esto. Dale eso. Es rápido y funciona. Y no estamos visualizando que ese método que soluciona, tapa el sol con un dedo,
porque 4 de cada 10 niños en el mundo, es esta cifra, tienen sobrepeso o obesidad. Y no los estamos ayudando para nada llevando una dieta basada en ultraprocesados. Principalmente, el principal problema es el exceso de peso, es la llave para abrir cualquier puerta que sería una enfermedad. Distintas, podemos llamarle enfermedades cardiovasculares, diabetes, osteoporosis, cáncer, etc. Pero también está esa falsa creencia que, bueno, yo soy delgado, no pasa nada. Hay personas que son delgadas, pero tienen mucha grasa en la zona visceral, en la zona media, la famosa pancita, que esa es la más riesgosa y la más ligada a lo que es la aparición de enfermedades. Y hay otra cosa que hasta ahora no hemos hablado, que es la actividad física, ¿sí? Que es darle movimiento constante al cuerpo. Nos hemos vuelto bastante sedentarios y ese es otro gran factor de riesgo para empeorar la calidad de vida. O casualidad, lamentablemente la gente, o la mayor cantidad de defunciones por COVID son la inactividad física y o la mala alimentación. Entonces, importa mucho más de lo que creemos y el tiempo que le damos. Estar en movimiento, elegir adecuadamente, termina condicionando. A ver, por otro lado, no nos hace inmunes, porque también está esa falsa creencia, ¿no? Si yo entreno, si yo como sano, no me va a pasar nada. No, reducimos riesgos, minimizamos las probabilidades, que es muchísimo y es recontra importante. Es lo máximo que podemos hacer nosotros y que está en nuestro alcance. Después está la tendencia, la fortuna y otras circunstancias de la vida. Pero bueno, querés minimizar riesgos y vivir lo mejor posible, pues no se trata de vivir la mayor cantidad de años, se trata de vivir lo mejor posible. Bueno, alimentate bien, hacé actividad física dentro de tus posibilidades, de la forma que a vos te guste, que seas capaz de sostenerlo, no buscando atajos, no buscando milagros. ¿De qué manera yo con mis debilidades, mis fortalezas, las cosas que me gustan, las cosas que no me gustan, puedo sostenerlo a lo largo del tiempo y sentirme bien conmigo? Esa es la clave del éxito, digamos, en lo que se refiere a la salud. Convertí tus platos en mitad verduras, mitad pollo, pescado, carne, legumbres, arroz. Incorpora verduras y frutas en todas tus comidas. Incluye el pescado al menos una vez a la semana y disminuye el consumo de carnes procesadas. Evita el exceso. Bueno, una de las grandes, de los grandes éxitos, los grandes hits de las marcas, el primero fue convencernos de que cocinar es primero una pérdida de tiempo. Que ellos pueden hacer lo mismo, o sea, que ellos nos están dando una comida ya hecha, entonces, porque uno se va a poder procurar, no sé, hacer una salsa, si la salsa está ahí en el tetra y uno la abre y la calienta y ya está. Que en realidad no nos hace nada, y que en realidad nosotros nuestro tiempo tenemos que dedicarlo a otra cosa. Pero podemos salir de ahí, y todas las personas tenemos que poder dar esa batalla, porque delegar nuestros cuidados en marcas que procuran hacer de ellos un evento comercial ha demostrado ser un fracaso. Va a demostrar ser un fracaso porque estamos cada vez peor. Y no solamente peor en estos cuerpos que somos, ¿no? Peor también en nuestros territorios, de los que nunca se habla, y que vienen en relación directa con la avanzada de las marcas. Uruguay tiene, no sé, problemas de agua, problemas en el suelo, problemas de agroquímicos, problemas de pérdida de biodiversidad cada vez más grande. Bueno, todo eso tiene que ver con esta forma de comer y con esta forma de relacionarnos con lo que está vivo, que uno piensa que se relaciona cuando se va de vacaciones, y en realidad se relaciona cada vez que se sienta a la mesa. O sea, la naturaleza está ahí, o no está, o está destruida, siendo explotada y explotándonos a nosotros también una y otra vez. ¿Te gustaría preguntarle algo más a Raquel? Sí, no, me quedé porque habló del sobrepeso en los niños. No, acá quería decir que creo que es esa misma encuesta, acá no especifica bien en qué año fue. Dice que en Uruguay, entre el sobrepeso y la obesidad, afecta al 65% de los adultos y casi el 40% de los niños. Esto a mí la verdad me preocupa. Como nutricionista, ¿cuántos casos de obesidad o sobrepeso recibís? ¿En la consulta decís? Sí. Todo el tiempo, es el principal motivo de consulta. Pero no siempre el paciente consulta por el sobrepeso. Viene, el médico lo envía por los problemas que surgen como complicación de ese sobrepeso, porque aparecen, por ejemplo, los valores de colesterol elevado, o aparecen los valores de glicemia, de azúcar en sangre aumentadas, la presión elevada. Entonces viene a la consulta y lo primero que vemos es que la persona ya tiene sobrepeso, que es un factor
riesgo, un factor predisponente que crea el campo propicio para que la enfermedad aparezca, y hay veces que cuesta convencerlos de que para bajar la presión tiene que bajar de peso, no es fácil. Pero es uno de los principales motivos de consulta, el sobrepeso y la obesidad. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Quiero felicitarlo por la ensalada que relató, porque en realidad cuando en la consulta nosotros preguntamos, ¿qué comes o con qué acompañás el churrasco, la ensalada o la milanesa? La gente nos dice ensalada. Y entonces la pregunta nuestra es, ¿y cómo es tu ensalada? Y en general la ensalada es de papa. Y arvejas, o arroz y choclo, pero no están los vegetales que él nombró, así que bueno, para nosotros las papas no las consideramos vegetales, verduras, es como si comiéramos arroz o fideos, porque tienen mucha cantidad de almidón. Entonces, todo lo que él nombró sí entra dentro del grupo de los vegetales, así que bueno, los felicito. Muchísimas gracias.